Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Es obligatorio renovar el contrato laboral a término fijo cuando se trata de una mujer en embarazo? Una pregunta muy importante que se puede dar mucho. O sea, básicamente la pregunta lo que nos quiere decir es si yo tengo un contrato a término fijo por 6 meses, por 3 meses, por un año, y resulta que está pronto a acabarse ese contrato y la trabajadora está embarazada, ¿qué hago? ¿Tengo que renovarle el contrato? ¿Puedo terminarle el contrato? Bueno, para responder esta pregunta, primero recordemos qué es la estabilidad laboral reforzada o estabilidad ocupacional reforzada. Se trata de una protección, un fuero que tienen todos los trabajadores, ¿sí? Todas las trabajadoras que se encuentran en estado de embarazo, ¿sí? O que se encuentran en el estado de lactancia. Entonces, esta estabilidad laboral, ¿qué significa? No significa que ella va a tener el trabajo siempre y no importa lo que ella haga y no va a poder despedirse, porque eso es algo que se cree popularmente, que una mujer en embarazo no se puede despedir nunca. No, lo que significa es que buscamos conservarle el empleo, pero siempre que no vaya a existir una causa objetiva, es decir, que no vaya a haber una justa causa o que no haya algo que no esté relacionado con el embarazo que pueda dar fin al contrato de trabajo. De eso se trata la estabilidad laboral, ¿sí? Se trata de eso, la reforzada. Se trata de que esta madre no vaya a ser objeto de discriminación por el hecho de estar en embarazo, ¿sí? Que de pronto el empleador diga, no, esta mujer se me embarazó, a mí esto me complica mucho las cosas, la voy a despedir. Entonces, lo que busca esta estabilidad es evitar ese tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, ¿cuál es o de qué se trata esta estabilidad o cuál es la protección que trae esta estabilidad? Pues que esta mujer solamente podrá ser despedida si ocurre una causal objetiva que no tenga nada que ver con su embarazo, ¿sí? Uno, y dos, que se cuente con un permiso, ¿sí? Que está establecido en nuestro Código Sustantivo del Trabajo, un permiso del Ministerio del Trabajo en donde el ministerio, después de revisar la situación, ya le permita al empleador terminar el contrato de trabajo. ¿Sí? Esa es la protección de la estabilidad laboral. ¿Sí? Entonces, si una persona tiene una trabajadora en embarazo que cometió una justa causa que considera grave, ¿sí? Para poderle terminar el contrato, no podrá terminar el contrato así, ya no le hago los descargos y hasta aquí quedó nuestro contrato. No, tengo que hacerle los descargos, tomar las pruebas y esas pruebas llevarlas al Ministerio del Trabajo para que el Ministerio del Trabajo estudie la situación y me dé el permiso. Si me da el permiso, pues yo ya le puedo terminar el contrato de trabajo. ¿Listo? La pregunta está encaminada a qué pasa, ¿sí? Si la razón por la que se va a terminar el contrato de esta mujer en embarazo es el hecho del tiempo, es que nosotros habíamos pactado un contrato a término fijo en donde decíamos que se iba a acabar en el mes de julio y pues ella está en embarazo, ¿qué hago yo con esa trabajadora? Entonces, digamos que la forma en la que nosotros debemos, digamos, tratar o lo que debemos de hacer con el contrato de trabajo de esta mujer en embarazo, no los da, ¿sí? Las reglas están dadas en la sentencia SU 075 del 2018 de la Corte Constitucional. ¿Sí? Esto es una sentencia amplia, una sentencia en donde la Corte Constitucional tomó un montón de casos, ¿sí? Relacionados con la estabilidad laboral reforzada en mujeres en embarazo, ¿sí? Tomó todos estos casos y estudió cada uno de ellos para dar respuesta a ello, para que los empleadores sepan qué hacer en cada caso. Y uno de estos entonces es precisamente qué pasa cuando el contrato finaliza, pues pronto se nos va a acabar el término fijo pactado. Entonces, ¿qué nos dice la Corte Constitucional en esta sentencia? Cuando se trate de un contrato a término fijo, ¿sí? El empleador, para poder dar por terminado el contrato de esta mujer que está en embarazo, antes de que llegue la fecha de finalización del contrato, el empleador debe dirigirse al Ministerio del Trabajo, ¿sí? Con las pruebas pertinentes en donde se vea que se va a finalizar el contrato, de que realmente
el cargo o la actividad que ella, para la cual yo la necesitaba, ella ya no va más, ya va a acabar, ¿sí? Entonces se va con esas pruebas, se presenta ante el Ministerio del Trabajo en un procedimiento administrativo, estudia las pruebas, escucha a la trabajadora y finalmente decide, pues, o no dar el permiso respectivo para que se pueda terminar el contrato, la fecha que habíamos dicho que se iba a acabar. ¿Sí? Entonces, esa es la primera situación que nos dice la Corte. Si usted sabe que, por ejemplo, supongan ustedes que el contrato se termina en septiembre, pero ya ella me notificó que está en embarazo y apenas lleva 2 meses de embarazo. Cuando llegue a septiembre, ella todavía va a estar en embarazo, ¿sí? Yo no puedo así olímpicamente en septiembre terminar el contrato. Entonces, ¿qué debo de hacer yo ahora en julio? Tengo que tomar los documentos respectivos, ¿sí? Pues que prueben y demuestren que efectivamente habíamos pactado que en esa fecha se iba a acabar, uno, y dos, hay que demostrar que efectivamente el cargo ya se iba a acabar. O sea, ¿por qué es necesario demostrar esto? Porque es que lo que les decía hace unos minutos, la estabilidad lo que busca, la estabilidad laboral reforzada lo que busca es proteger a la trabajadora embarazada de la discriminación, ¿sí? Entonces, si yo simplemente le digo al Ministerio del Trabajo, no, es que yo le quiero terminar sencillamente porque va a llegar la fecha y ya, sin mayor explicación, pues puede quedar allí, ¿sí? Puede entenderse que la razón por la que yo le voy a terminar el contrato en esa fecha es en razón de su embarazo. Entonces, lo que siempre se debe de probar es que si yo voy a terminar el contrato en esa fecha que pactamos, pues es realmente, uno, porque llegó la fecha y dos, porque la actividad para la cual se contrató, pues ya terminó. ¿Listo? Entonces, si yo le demuestro eso al Ministerio del Trabajo, el Ministerio del Trabajo lo tramita y me da el permiso. Y cuando yo ya tenga el permiso, pues entonces ahí sí, yo ya le paso con 30 días de anticipación el respectivo preaviso y el día que habíamos dicho que se iba a acabar, se acaba el contrato de trabajo. Ese es el procedimiento que nosotros debemos de hacer cuando tenemos una mujer en embarazo por medio de un contrato a término fijo que se va a terminar. ¿Listo? Ese es un caso hipotético. Segundo caso, resulta que no hice el trámite, o no me dieron el permiso. ¿Sí? Así yo no tengo el permiso, yo no la puedo despedir por la estabilidad laboral reforzada. Entonces, ¿qué debo de hacer? Si ya se acabó el tiempo, ya pues me faltan pocos días para que lleguemos a esa fecha, lo que debemos hacer es extender el contrato, ¿sí? Ahí sí hay que extenderlo, no es una prórroga, ¿sí? No es una renovación, es una extensión. Nosotros le decimos a la trabajadora, efectivamente su contrato se termina el día, un ejemplo, el 1 de agosto del 2021, ¿sí? Pero debido a su estado de embarazo, nos permitimos informar que se extenderá esta fecha hasta la fecha en la que se le finalice su licencia de maternidad, ¿sí? O su periodo de lactancia, ¿sí? Entonces, lo extendemos a el tiempo que finalice esa extensión que nosotros dimos. Ese es el segundo caso. Y el tercero es que si, por ejemplo, la razón por la que nosotros le vamos a terminar el contrato no es, digamos, no está basada 100% en el tema del tiempo de que se iba a acabar el contrato, sino que ella, no sé, realizó alguna conducta que se considera grave y que da para una terminación del contrato con justa causa, conforme al artículo 62, pues el empleador puede en cualquier momento ir al Ministerio del Trabajo con las pruebas pertinentes demostrando que efectivamente la trabajadora cometió esa falta y el ministerio estudia la situación y de ver que efectivamente el despido se está dando es por esa razón y no por el embarazo, pues entonces otorgará el permiso respectivo. ¿Listo? Entonces, lo que hay que hacer siempre en el caso de las mujeres en embarazo es tener el permiso. ¿Sí? Debemos tener el permiso para evitar cualquier cosa, porque ¿qué pasa si yo la despido a esa trabajadora sin el respectivo permiso? Ella más adelante podrá interponer una acción judicial y entonces van a ordenar el reintegro de esa trabajadora con el pago de una indemnización, con el pago de los salarios, de las prestaciones sociales y un montón de cosas. ¿Sí? Entonces, por eso es importante, si ya sabemos que se va a terminar el contrato y que ese cargo ya no va a estar más, que esa actividad no se va a realizar más y que estamos prontos, que nos queda 1 o 2 meses para terminar el contrato y yo sé que ya está en embarazo, pues empezar desde ahora, desde el momento en el que se pueda,
solicitar el permiso para que se entregue ese permiso y entonces pues ya yo le pueda terminar el contrato sin ningún problema. Si yo cuento con el permiso dado por el Ministerio del Trabajo, no voy a tener ningún problema con esa trabajadora. ¿Listo? Entonces, con eso nosotros tomamos un poco el mito de que es que ninguna trabajadora en ninguna situación se le puede terminar el contrato de trabajo. No, eso no es cierto, ¿sí? No es cierto. Se le puede terminar, pero lo que necesitamos para poderle terminar el contrato es un permiso. ¿Listo?